Tremendo lío en Europa y en España con el terremoto que ha provocado a nivel político la caída de Víctor Orbán, la derrota electoral, una derrota que, entre otras cosas, se veía llegar, vistas las previsiones. A mí me llegaba información de que Víctor Orbán no la tenía toda consigo. Lo curioso que había generado, incluso había producido una reforma electoral para ganar las elecciones y le ha salido rana. Es curioso todo esto. Y en parte nos da una esperanza de que muchas veces tratar de influir con determinadas leyes y normas para asegurar un resultado electoral no siempre le sale como uno quiere. Y esto nos da un poquito de esperanza en España para los que tenemos, entre otras cosas, pues a un Pedro Sánchez que quiere ser el Víctor Orbán de la izquierda, ¿no? Un Víctor Orbán que estuvo 16 años en el poder y que tiene que abandonarlo. La cosa buena en este caso es que no hay sombra de tongo electoral, de fraude electoral y además de que Hungría es una democracia de pleno derecho, puesto que, fíjate, incluso en este escenario ha conseguido ganar otro candidato que, cuidado, porque muchos en la izquierda nacional española, incluso europea, lo están celebrando, pero no se han dado cuenta de que, no sé, es como si aquí en España pues ganase las elecciones no Vox, sino Espinosa de los Monteros, ¿no? Es decir, que poco tiene que ver con la izquierda, el candidato Magyar, el candidato ganador, pero de eso haremos un vídeo aparte. Vamos a tener un lunes prácticamente monográfico sobre Hungría, dependiendo de cómo vaya este vídeo. Vamos a ver en este vídeo todas las reacciones que hubo, reacciones muy confusas, y vamos a tratar de ver realmente quién ha ganado y quién ha perdido con este resultado electoral, porque la cosa no está tan clara. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que tenemos muchísimo material que hemos analizado sobre el caso, ¿no?, de Hungría. Merece la pena ser analizado. En este vídeo vamos a ver un poquito las reacciones, vamos a ver un poquito toda la confusión que hay. En otro vídeo analizaremos desde la psicología del poder quién gana y quién pierde realmente en esta derrota de Víctor Orbán, que pero también es una derrota del Partido Socialista, de los socialistas en Hungría, porque los socialistas ni siquiera llegan a tener representación en Hungría. Es como si prácticamente el espectro político en Hungría se hubiese repartido entre Vox y Partido Popular, donde el Partido Popular podría ser la izquierda, ¿no? Vox sería el partido de Orbán, ¿no?, la derecha, y tendríamos, bueno, un representante el que ha ganado, que proviene precisamente del partido de Orbán, se marchó del partido de Orbán para crear un partido diferente. Te repito, es como si Espinosa de los Monteros hubiese ganado las elecciones en España, ¿no? Pero de esto lo analizaremos en otra ocasión. Fíjate, ¿no?, lo que dice La Razón. Silencio en la Casa Blanca, euforia en la Unión Europea por la victoria de Magyar ante Orbán. La verdad que el apellido de Magyar, como decir si en España hubiese ganado un candidato que se llamase español de apellido, ¿no? O España de apellido, porque Magyar prácticamente pues es como hispano, ¿no? Es como si eso, se hubiese ganado las elecciones una persona que se apellida hispano, ¿no? Es curioso, más patriota no podría ser el apellido de esta persona. Vamos a ver un poquito todas las reacciones, que son muchas, ¿eh? Comenzó Ursula von der Leyen diciendo: esta noche el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría, dando a entender que Europa había ganado con la victoria de Magyar, que bueno, es como si hubiese ganado el Partido Popular, ¿no?, el partido de Ursula von der Leyen. Pedro Sánchez replicó: hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas, deseando trabajar juntos con Magyar, Peter, en un futuro mejor para todos los europeos. Sabían, tanto Pedro Sánchez como Ursula von der Leyen, que Magyar es un candidato pro-europeísta y que, por tanto, impulsará la entrada de Hungría en el euro, lo cual podría convertir Hungría en un nuevo país que adopte el euro. Hungría ahora mismo no tiene el euro, está en Europa, pero no tiene el euro, y podría, por tanto, entrar dentro del yugo y del mecanismo de extorsión monetaria del Banco Central Europeo. Es decir, entendemos que esta gente tiene mucho que ganar, Ursula von der Leyen principalmente, ¿no? Alberto Núñez Feijóo también, ¿no?, decía: es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempo de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad del continente, ¿eh? Fíjate cómo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos contentos por la victoria de Magyar y los dos claramente perritos cachorros
de Ursula von der Leyen en Europa, decía muy mona la bruja y sus dos lacayos, ¿no? Pues Alex Soros fue otro que celebró la victoria. El pueblo de Hungría ha recuperado su país, un rotundo rechazo a la corrupción arraigada y a la injerencia extranjera. Ojo con esto de la injerencia extranjera a la que se refiere Alex Soros, como si él no supiera nada de injerencia extranjera, ¿no? Esto es lo que decía, de hecho, Javier Negre. ¿Quién eres tú para hablar de interferencia extranjera? Referido a Alex Soros, y aquí tenemos todos los candidatos sorosianos que han ganado en distintos, bueno, aquí en Estados Unidos, ¿no? Obama, Biden, bueno, algunos congresistas, etcétera, ¿no? Pues terrible, ese es otro ganador, ¿no? De las elecciones húngara, Alex Soros, tan es así que incluso Elon Musk se ha quejado, ¿no? De que Hungría ha caído en los brazos de Alex Soros. Keir Starmer, felicitación a Magyar por su victoria electoral. Este es un momento histórico no solo para Hungría, sino para la democracia europea. Espero con interés trabajar con ustedes por la seguridad y la prosperidad de ambos países, decía Keir Starmer. Lupe Sánchez, interesante también lo que dice Lupe, si se confirma la caída de Orbán, el único experimento pseudo-totalitario que quedará en el seno de la Unión Europea será el de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que he dicho en la intro, que pretende ser el Víctor Orbán de la izquierda, ¿no? Un tipo que consigue amoldar todas las instituciones de su país a sus necesidades para seguir al mando, pero fíjate, Víctor Orbán lo ha conseguido durante 16 años y aún así le ha salido mal esta vez, ¿no? Leeremos un poquito más en detalle lo que quería decir Lupe Sánchez con esto, porque es interesante antes leer las declaraciones de los miembros globalistas de la Unión Europea. Friedrich Merz, bueno, Friedrich Merz va a hablar en alemán, por tanto no te lo voy a poner directamente. Negocios TV lo traduce. Personalmente me siento muy agradecido y aliviado por el claro resultado electoral de ayer en Hungría. Esto demuestra que nuestras sociedades democráticas son evidentemente mucho más resistentes a la propaganda rusa y a otras injerencias externas en este tipo de elecciones. El populismo de derecha sufrió una seria derrota ayer en Hungría. Y esto no solo concierne a Hungría. Hungría envía una señal muy clara contra el populismo de derecha en todo el mundo, como si no fuera populista, ¿no? Sara Santaolalla se ha pronunciado. La ultraderecha de Orbán cae. Esto es importantísimo en un momento de auge reaccionario y crecimiento ultra. Empiezan a caer poco a poco, replicando el titular de OK Diario. Lo que no se dio cuenta Sara Santaolalla fue lo que supo ver, sin embargo, Pablo Echenique. Es verdad que parece que Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu acaban de perder las elecciones en Hungría, pero también es verdad que el que parece que las ha ganado es un ultraderechista salido del mismo partido de Víctor Orbán. Malmenorismo nivel Dios. Bueno, donde no llega la corta capacidad de raciocinio de Sara Santaolalla, sí que ha llegado la capacidad de análisis de Echenique. Curioso todo esto. Emmanuel Macron también se pronunciaba. Acabo de entrevistarme con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría. Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa. Juntos hagamos avanzar una Europa más soberana para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia. Colgaba una foto donde se ve muy claro que Magyar es otro cachorro, parece ser una persona que ha abrazado el globalismo, podría ser otro cachorro de Ursula von der Leyen, otro que se ha pronunciado cachorro del globalismo y Volodymyr Zelensky, que ha ganado literalmente la lotería. Felicitaciones a Magyar y al partido TISA por su resonante victoria. Es importante cuando prevalece un enfoque constructivo. Ucrania siempre ha buscado relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos listos para avanzar en nuestra cooperación con Hungría. Europa y cada nación europea deben fortalecerse y millones de europeos buscar cooperación y estabilidad. Habla de Europa, el tipo que no está en la Unión Europea y es capaz de vender a su madre para entrar en ella, ¿no? Y blindar su corrupción. Estamos listos para reunirnos y trabajo conjunto para reuniones y trabajo conjunto constructivo en beneficio de ambas naciones, así como por la paz, la seguridad y la estabilidad de Europa. Un Volodymyr Zelensky que con la derrota de Orbán gana la lotería, literalmente, consigue que se les desbloqueen los 90.000 millones para la guerra en ayuda militar. Por tanto, la guerra en Ucrania continúa. Puede incluso ganar un cambio de narrativa Zelensky a favor, una mayor extorsión hacia la Unión Europea, ya que donde Orbán no se doblegaba con esos atentados a los conductos, ¿no? Que llevaban gas, el conducto de la amistad, ¿no?
el Druzhba, el conducto Druzhba que llevaba gas a Ucrania, bueno, ahora Zelensky ve un candidato mucho más fácil de moldear sobre qué puede influir en Hungría y además consigue quitarse del medio el veto de Orbán para entrar en la Unión Europea. Por tanto, Zelensky que ve Europa cada vez más cerca y ve en la oportunidad de entrar en Europa la posibilidad incluso de blindarse, de blindar su corrupción. No olvidemos que precisamente el acecho que le tenía Orbán a Zelensky, a Ucrania, permitió bloquear un furgón, ¿no?, que llevaba oro y miles de, no sé si millones de euros, ¿no?, desde Europa a Ucrania, precisamente, dinero al contado hace muy poquito tiempo. Veremos si toda esta fiscalización, ¿no?, de Ucrania va a venir menos con la salida de Víctor Orbán, ¿no? Otro que ha ganado la lotería, por tanto, es Zelensky. Y cuidado porque precisamente aquí teníamos una Ursula von der Leyen que luego replicaba: Hungría ha elegido Europa, Europa siempre ha elegido a Hungría, un país reclama su camino europeo, la Unión se fortalece, Magyar, bueno, y luego lo dice en húngaro, para dejar muy claro al pueblo húngaro quién manda ahora en Europa gracias a la victoria de Magyar. Y efectivamente la Unión Europea es otra de las ganadoras, ¿no?, de esta derrota de Víctor Orbán y la victoria de Magyar. Fíjate, tengo aquí apuntado toda una serie de victorias que se puede apuntar Ursula von der Leyen, otra que ganó ayer la lotería. Primero, desbloqueo institucional. Acaba de, por tanto, quitarse del medio el que iba siempre a ejercer el derecho al veto contra la Unión Europea, contra el globalismo en la Unión Europea. Se va a permitir Ursula von der Leyen, por tanto, quitándose el derecho de veto de Hungría, toda una serie de cambio legislativo. Introducir la mayoría cualificada para blindarse ella en el poder y la eliminación posiblemente del derecho a veto, que era un tema que quería eliminar. Hace poco lo hemos comentado, Ursula von der Leyen quería quitar el derecho de veto de los países miembros para agilizar determinadas cuestiones y obviamente, bueno, si legislara a favor de la quita del derecho de veto, pues ya no tendría nadie en un futuro que podría vetar la voluntad de la mayoría cualificada que podría ejercer Ursula von der Leyen. Gana también el modelo moderado del Partido Popular de von der Leyen, de Merz, porque no, incluso, no diría yo de Meloni, pero sí el de Macron, el de Tusk en Polonia. Es decir, los globalistas ganan en Europa. También gana la agenda liberticida del modelo 2030, todo lo que son ayudas militares, la militarización de Europa, es decir, el ejército europeo, la centralización de la toma de decisiones en Europa por encima de las naciones soberanas, gana con la pérdida de Orbán, una Europa que podría ir más dirigida hacia la guerra, contra el enfrentamiento contra Rusia, precisamente porque pierde el contrapeso, ¿no? Pierde ese contrapeso que suponía Víctor Orbán, ¿no? Por tanto, también consigue, gracias a quitarse a Orbán y el derecho de veto, la Unión Europea dejar entrar a Ucrania en la Unión. Por tanto, toda la corrupción asociada a la entrada de Ucrania a Ucrania y a los fondos para Ucrania, pues va a seguir teniendo manga ancha, ¿no?, en Europa. Tremendo lo que estamos viendo con esta derrota. Fíjate, ¿no?, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo decía, es una gran noticia que Europa haya más Partido Popular en estos tiempos de incertidumbre. Esto lo hemos leído, pero sobre todo aquí lo que tenemos es prácticamente un reparto de los escaños en Hungría entre dos partidos. Es como si prácticamente el Partido Popular y Vox se repartiesen en el Congreso de los Diputados. Sería espectacular. A ver, me encantaría ver esto, ¿no? Que decir, que el Partido Popular se convirtiera en la izquierda y Vox fuera a la derecha y que fuera barrido directamente el socialismo del espectro político, ¿no? Una situación que refleja también el partido de Giorgia Meloni en Italia, diciendo: al leer las celebraciones de la izquierda italiana por el resultado de las elecciones en Hungría, parecería que los progresistas han triunfado sin apelación. Sin embargo, basta con ir un poco más allá de la superficie para descubrir que quien ha ganado ha sido, de todos modos, un exponente del centro derecha, mientras que la izquierda, evidentemente en crisis, ni siquiera logra superar el umbral de la barrera. Un verdadero y propio desastre. ¿Será que en el amplio campo, escaseando los motivos para festejar, se ven obligados a inventárselo? Efectivamente, incluso el partido de Giorgia Meloni saludaba la victoria de Magyar, una Giorgia Meloni que es muy amiga de Víctor Orbán y que desde el punto de vista ideológico no ve muchos cambios con esta alternancia. Más bien
lo que ves lo que ve es una evolución del pensamiento de Orbán que se adapta a los tiempos con la entrada del candidato de este ganador, Magyar, ¿no? Giorgia Meloni también decía, de hecho, felicitaciones por la clara victoria electoral de Peter Magyar, al que el gobierno italiano desea buen trabajo. Agradezco a mi amigo Víctor Orbán por la intensa colaboración de estos años y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su nación. Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que continuaremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los comunes desafíos a nivel europeo e internacional. Y efectivamente, quien también hablaba de que la izquierda europea no tiene, y española no tiene nada que celebrar con esta victoria era Bertrand Endongo, que decía, de los 199 escaños que estaban en juego en Hungría, los socialistas no han conseguido ninguno. Sin embargo, Pedro Sánchez celebra los resultados electorales con el mismo mensaje que el Partido Popular, partido vencedor. De hecho, Esther Muñoz del Partido Popular decía, resultados en Hungría, Partido Popular 138 escaños, socialistas 0. Hoy gana Europa, la democracia y el Estado de Derecho. La próxima victoria, España, ¿no? Deja muy claro que los socialistas no tienen nada que celebrar con esta victoria, pero tampoco lo tiene la derecha patriota europea, ¿no? Esto es lo que decía Santiago Abascal. Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orbán la pone en peligro. Orbán deja una Hungría mucho mejor de la que recibió y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones. Creo que Santiago Abascal aquí se equivoca porque Magyar no es precisamente un candidato muy pro inmigración, ¿no? De hecho, sí es cierto que decía, esto lo pone Wall Street Wolverine, nuestro país quiere volver a vivir, quiere volver a ser un país europeo, pero por ser país europeo no significa que Magyar vaya a abrir las puertas a la inmigración y sobre todo a la inmigración irregular. Javier Negre decía, Budapest era hasta ahora una de las ciudades más europeas, precisamente porque Orbán mantenía la frontera segura. Eso era indiscutible. Si para el ganador su ejemplo es Macron, Sánchez o von der Leyen, Budapest se convertirá pronto en otra ciudad perdida y repleta de inseguridad e inmigración ilegal. Una verdadera tragedia. Algunos apuntan a esto, alegando además vídeos como este, ¿no? Donde se dice, dos mujeres alemanas pasean por las calles de Budapest, Hungría, tranquilamente, sin que nadie les moleste a las 2 de la madrugada. Esto en Francia o Alemania no lo podemos hacer. Sin embargo, Pilar Los Santos lo deja muy claro, ¿no? El nuevo primer ministro de Hungría es más antiinmigración que Orbán, más liberal en lo económico y menos putinejo, sin ser especialmente europeísta. Por si alguien pensaba que llegaba el Pedro Sánchez húngaro, cuando resulta que el nuevo es más facha que Feijóo. Es decir, que aquí no estamos necesariamente, no debemos por qué pensar de estar necesariamente ante un candidato que por ser pro-europeo, por haber vendido una suerte de amistad con Europa, sea necesariamente un candidato globalista. Lo digo porque Magyar, desde mi punto de vista, representa una suerte de Giorgia Meloni a la húngara, ¿vale? Es decir, si bien Giorgia Meloni era muy amiga de Víctor Orbán, Giorgia Meloni supo trabajar de una manera mucho más diplomática con la Unión Europea, consiguiendo infiltrarse con más facilidad, ¿no? Con unas formas diferentes. Y Magyar ha copiado de alguna manera el modelo de Giorgia Meloni y no podríamos decir, por mucho que el Partido Popular cante victoria, por mucho que Ursula von der Leyen cante victoria, no podríamos decir necesariamente de que Magyar represente un cachorro más del globalismo para Europa. Puede que se haya acercado al globalismo para ganar, pero ya sabes, una vez que uno está en el poder, lo importante es llegar a ello. Y otra cosa es cómo después se administra. Lo tiene todo que demostrar y todo apunta a que viniendo del partido de Víctor Orbán, conservará muchos valores soberanistas y podría darnos incluso alguna sorpresa. Así que si canta victoria Ursula von der Leyen porque ha ganado las elecciones y canta victoria Zelensky, cuidado porque las cosas no son tan claras como parecen. Puede ser que Magyar haya utilizado a la Unión Europea para llegar al poder. Quien cree que ha ganado posiblemente no haya ganado. Quien cree que ha perdido a lo mejor solo tiene que reevaluar, reconsiderar su juego de alianzas dentro de la Unión Europea. Veremos. Yo sinceramente soy más optimista al respecto. Creo que el cambio le puede venir bien a Hungría.
Si bien es cierto que Europa por ahora parece cantar victoria, veremos en qué quedará todo. De momento, los ganadores parecen claros. Gana Soros, pierde Musk. Gana Europa, pierde Trump, pierde Putin. Gana el globalismo, pierden los patriotas, pero tal vez, como muchas veces ha ocurrido en la historia queda por escribir. Magyar ha llegado al poder, una cosa es que llegue al poder, otra cosa es cómo lo vaya a administrar a partir de ahora. Y desde luego, él se marchó del partido de Víctor Orbán porque consideraba que ese partido tenía un problema muy grave con la corrupción, pero no olvidemos que formaba parte ideológicamente y sigue formando parte del mismo espectro. Por tanto, veremos. Démonos tiempo. Bueno, este es mi punto de vista, este es mi análisis, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Por cierto, hay un paralelismo súper interesante entre Magyar, el ganador de las elecciones de Hungría, y Espinosa de los Monteros, y sobre todo cómo la psicología del poder se ha administrado en Hungría, que podría ser, no digo antecesor, no digo precursor, pero al menos un elemento para aprender en España sobre cómo podrían ir las cosas en un futuro. De eso te hablaré en otro vídeo, si quieres que estudiemos ese paralelismo sobre lo que ha ocurrido en Hungría, podría ser precursor de algo que podría ocurrir en España entre Vox y Partido Popular en un futuro. ¿Te interesa saber de eso? Si es así, escríbeme en los comentarios y haré ese vídeo. Si te ha gustado dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.